No. ¿Seguros? Sí. Sí, no está difícil, ¿verdad? Lo vamos a hacer facilito todo. Bueno, pues entonces pasamos a la parte de, antes de entrar a lo que es la parte de los neurotransmisores, le doy paso a sus compañeros que van a exponer lo de la barrera hematocefálica. Ahí está el equipo que va a exponer. Ya les puse, ya pueden ustedes poner su presentación. ¿Están o no están? Déjenme ver. Sí, bro, aquí estoy. Bueno, adelante. Perfecto. Ya, sí, Tlali. Ya pueden compartir, ya les puse para que puedan ustedes compartir su presentación o lo que tengan para darnos, lo que es la barrera hematocefálica. Ok. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Dejamos a tu equipo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, nos va a tocar el tema de barrera hematocefálica en este caso. Hablaremos sobre el siguiente, por favor. Bueno, en este caso, pues vamos a hablar primero como tal, pues qué es la barrera hematoencefálica en este caso, que pues va a ser una estructura, por así decirlo, pues bastante compleja, que va a ser constituida por las células endoteliales de la red de todo el sistema nervioso central. En sí, pues como obviamente lo dice, casi todo un complejo, porque pues, va a tener ciertas propiedades, va a permitir ciertas funciones, en este caso, ¿no? Intercambio libres de iones, de algunas moléculas, para darle pues un funcionamiento al sistema, ¿no? Como tal. Y en este caso, pues, bueno, aquí en la imagen se aprecia un poco de las uniones. ¿Me permite un segundo, por favor? Permítame. Ya, disculpen. Bueno, en este caso, pues aquí ve la explicación de cómo va a estar estructurado, ¿no? Por las uniones estrechas, las células endoteliales, el pericito, el pie astrocitario pericapilar. Obviamente va a tener una lámina basal y pues va a tener su hendidura. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, probablemente tiene una gran importancia para el funcionamiento de esta parte, bueno, obviamente de una pequeña parte de todo lo que hace el sistema nervioso en este caso. Obviamente la necesidad de una barrera hematoencefálica va a comprenderse si tenemos en cuenta que la sangre no es un entorno adecuado para las neuronas. Este va a permitir que pueda hacer la función y por lo tanto va a, si fuera a ser este ambiente, va a separar el ambiente, como lo dice el ambiente central y del periférico, va a permitir la comunicación no sináptica también y va a tener una gran función también porque va a ser pues obviamente una barrera, como su nombre lo dice, de vigilancia inmune, con poca infiltración para el daño vascular. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en gran resumen, pues tiene obviamente tres funciones que van a ser principales. La primera va a ser de protección al cerebro, obviamente a todos los
compuestos y moléculas que van a circular dentro del torrente sanguíneo gracias a la consolidación de uniones estrechas del endotelio de los capilares cerebrales. Y lo cual permite que no solo sea el oxígeno, ¿no? Obviamente también va a permitir la función de, en este caso, de uniones de alguna glucosa, aminoácidos y algunos otros nutrientes que son de forma muy importante para el mantenimiento de nuestro sistema. En otro también va a ser el transporte selectivo desde la red capilar al parénquima cerebral, porque va a tener la función de medidor de transporte facilitado, como ocurre en el caso de la glucosa, pero pues, obviamente aquí ahorita les voy a ir mencionando un poco más. Y la barrera hematoencefálica también metaboliza o modifica ciertos elementos de la sangre hacia el tejido nervioso y, por ejemplo, y como su caso lo dice, también viceversa. Aquí vamos a hablar ahora un poco de la estructura de la barrera hematoencefálica. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Puedo hablar solo yo la exposición o...? No, Es que ustedes, recuerden que ustedes, los que lo presentaron, ustedes se ponen de acuerdo cómo la presentan. Puede ser uno, ok, no, puede ser sí. una parte, otro, y pueden participar todos. Bueno, sí, ajá, sí, porque ellos, yo digo, porque ellos, ok, bueno, la estructura de la barrera en este caso va a tener células endoteliales de los capilares del sistema nervioso central, va a tener a los pericitos y también a los astrocitos. Los pericitos como tal son células que van a participar en una función de manera contráctil, que forman una capa discontinua de ciertas prolongaciones citoplasmáticas, que en este caso van a rodear a las células del capilar y va a tener función que va a ser regular el flujo sanguíneo capilar y va a permitir la maduración de algunas células, de este caso endoteliales. Otro tipo otra parte que tenemos ahí son los astros que tienen forma de, en este caso, de estrella. Son las células que van a encontrarse en esa región y como tal, estos van a recubrir el exterior de los capilares sanguíneos gracias a su prolongación. El otro componente que vamos a tener es la membrana basal. En este caso va a tener su membrana basal que va a ser la interna y la externa. Probablemente la externa en este caso va a ser la que va a limitar toda la región perivascular. Y esta va a estar formada por colágenos tipo 4, la laminina, proteoglucanos y glucoproteínas como tal, obviamente, como toda estructura, pues, siempre va a tener ese tipo de componentes, ¿ok? Ahora también la barrera hematoencefálica estructuralmente está constituida por células endoteliales y funcionalmente va a ser regulada por las neuronas y en este caso por las células de glia. Bueno, en este caso también va a tener ciertos tipos de uniones como las uniones GAP, que también va a tener ciertas uniones adherentes y estrechas. Las adherentes están formadas por todas las familias de las caderinas, que son unas proteínas que se encuentran en esa región. Y también las uniones estrechas están compuestas de ciertas proteínas que van a ser integrales y proteínas periféricas de membrana de la familia de la zónula. La otra también va a ser que la expresión elevada de las uniones van a tener ciertas características especiales que van a sellar los espacios intercelulares de las células entre el endotelio y los astrocitos. Y por eso, tanto obviamente, también desde un punto así, por así decirlo ya de vista molecular, las uniones estrechas en el endotelio se van a asociar con 3 proteínas, en este caso de la membrana, que van a ser claudina, ocludina y moléculas de la adhesión, así como algunas proteínas citoplasmáticas que se encuentran en esa región. Y las proteínas del citoplasma van a estar ligadas a la actina, esencialmente para el mantenimiento estructural
y funcional del endotelio. Siguiente, por favor. Como aquí en esta pequeña imagen se ve un poquito borrosa, pero es lo que queríamos dar a entender, que va a haber ciertas moléculas de adhesión que se van a encontrar en esa región. También va a haber ciertas proteínas citoplasmáticas que son accesorias, que son proteínas de la sonula occludens, así se llama, y se van a abreviar, por ejemplo, donde está los puntitos como verde. En ese caso, SO1, SO2, SO3 son las proteínas de la sonula occludens. También vamos a tener algunas otras que se llaman singulina, y algunas que van a tener un peso molecular más que otro, pero varían. Y también pertenecen a la familia de las proteínas, como proteína guanilato sinasa, que va a estar asociada a la membrana. En este caso, la actina también se liga con su porción terminal y así se ancla a las uniones estrechas del citoesqueleto. Las caderinas también vamos a tener que son un tipo de proteínas de la membrana, uniones adherentes. En este caso se unen a la actina por medio de cateninas para formar el contacto adhesivo intercelular y así van a interactuar. Siguiente, por favor. Se los dije, el otro componente que tenemos son los astrocitos. El papel que desempeñan es en el desarrollo y mantenimiento ¿me escuchan? Perdón, como que se me fue el internet. ¿Sí? El papel que van a desempeñar en este caso los astrocitos y de manera conjunta va a ser que desempeñe el función en el desarrollo y mantenimiento de la barrera. Ese es como que algo que todavía se encuentra así como en controversia, pero sería el principal, con base en ciertos experimentos que se han hecho. Este caso va a envolver y va a aislar con prolongaciones los contactos sinápticos, mientras en el área opuesta envuelve y va a aislar ciertos capilares. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener otro tipo de componente, que en este caso son los periocitos. Los periocitos, como definición que vamos a tener, que son células de la adventicia, que van a tener una capacidad contráctil, que van a envolver a las células endoteliales junto a una lámina basal, en este caso abdominal, de arteriolas, vénulas y capilares. Son células de la adventicia, que obviamente tienen su capacidad contráctil, y se considera que los pericitos le dan un apoyo estructural y capacidad vasodinámica, en ese caso a la red microvascular, además que va a contribuir en un cierto modo a estabilizar la pared. Esta función se ve apoyada o va a estar apoyada en sí por la pérdida de los pericitos, los capilares. Sí, siguiente. Bueno, tenemos que ahora, gracias a la combinación de las células endoteliales con sus uniones estrechas, los pericitos y sus prolongaciones son los que van a formar como tal pues la barrera. Aquí en este caso, vamos a ver en la imagen, pues va a estar las células endoteliales, la neurona, los pericitos, los capilares, la base, la zona laminal y la microglía.
Bueno, pues como ya nos estaba mencionando este arredondo, las propiedades de la barrera, bueno, vamos a hablar ahorita del paso de sustancias. Las propiedades de la barrera hematoencefálica se basan en la existencia de una... permítanme un segundito, por favor. Ya, discúlpenme. Bueno, en resumidas cuentas, la permeabilidad de la barrera es muy restringida, ya que un punto muy importante es que las moléculas orgánicas no van a poder atravesar libremente este dicho endotelio que ya nos describió de redondo, sino que deben hacerse a través de un sistema de transporte específico y finalmente regulador. Aquí sigue, por favor. Según las propiedades químicas de las sustancias que vayan a querer pasar, va a ser el tipo de transporte que se va a ocupar, especialmente en la barrera hematoencefálica. Las características que incluyen en la permeabilidad pues son la solubilidad, es el peso molecular y es la capacidad para formar complejos electroneutrales. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, como sabemos, y ya nos había mencionado el doctor, hay diferentes tipos de receptores para que tengamos un buen paso de sustancia. Estas se las va a mencionar. Bueno, vamos a tener como tal a los transportadores de glucosa, como nos mencionaba, que es el GLUT1 y el GLUT3. Estos van a tener una diferencia, que el GLUT1 se va a expresar en las células endoteliales y en los astrocitos y van a tener un porcentaje de glicosilación, y el GLUT3 exclusivamente se va a expresar en las neuronas. Y estos, al ser un transportador más que un receptor, por así decirlo, van a requerir de 3 pasos para poder meter a la glucosa. El primero va a ser la unión a los ligandos, el segundo va a ser el cambio conformacional del transportador y ya por último la liberación del ligando al interior de la célula. Vamos a tener también al receptor de la angiotensina 1. La activación de este va a restringir la permeabilidad de la barrera y va a estabilizar las uniones proteicas. La angiotensina va a estar producida por los astrocitos, que ya van a después activar a este receptor. Tenemos también el receptor de transferrina, que esta va a ser un receptor de tipo glicoproteína que se va a encargar de administrar el hierro necesario para el cerebro. Y bueno, mencionaba que podíamos encontrar 2 tipos, que era el 1 y el 2. Igual lo único en lo que cambiaban era en la ubicación. Uno estaba por dentro de la membrana basal y el otro estaba por fuera de la membrana, pero realmente no se había encontrado ninguna diferencia en cuanto a funciones de estos tipos de receptores. Vamos a tener también a los receptores de insulina. Estos se van a encontrar en la zona luminal de las células endoteliales y van a poder desarrollar 2 acciones cuando estos se encuentren con la insulina. Pueden resultar en la transitosis de la insulina de la circulación sanguínea hacia el cerebro o producir una cascada de activación para iniciar la actividad metabólica del cerebro. Vamos a tener también receptores de lipoproteínas de baja densidad. Esta va a ser una proteína transmembranal constituida de 5 partes, que su principal función va a ser el control de la homeostasis del colesterol dentro del cerebro. Va a controlar cómo se ingresan las lipoproteínas ricas en colesterol, que van a ser las apolipoproteínas B y E. Tenemos también receptores de leptina, que es una glicoproteína transmembranal, va a estar compuesta por 4 zonas y esta va a regular la actividad del tejido adiposo. Menciona que este receptor en particular va a estar muy afectado con la dieta, es decir, que podemos tener un poco más de tejido adiposo en esa zona o menos, y dependiendo de cómo se ve afectado pues va a causar una deficiencia. También vamos a tener al receptor nicotínico de acetilcolina. Este va a promover una estabilidad permitiendo un rápido intercambio de cationes como sodio, potasio y calcio. Tenemos el receptor de la toxina de la difteria. Esta igual es una glicoproteína transmembranal que se utiliza como transportador de la toxina producida por Corynebacterium diphtheriae.
tenemos los receptores scavenger. Esta van a ser una familia de glicoproteínas que se van a dividir en clases y subclases dependiendo igual la zona donde se encuentren, y estos van a permitir la internalización mediante caveolas y transitosis dependiendo del ligando. Tenemos el transportador de glutatión. Este va a ser un tripéptido endógeno y funciona como un agente antioxidante que va a estabilizar los radicales libres, va a prevenir la peroxidación y el estrés oxidativo. Tenemos un receptor neonatal, que es una glicoproteína. Este va a funcionar como un mecanismo de transitosis reverso, y los efflux pumps, que son unas bombas como efectoras que van a ser dependientes de ATP, y estas van a ser esenciales para el transporte de moléculas al exterior del cerebro, como pueden ser sustancias terapéuticas, es decir, algún fármaco que llegue a esta zona, o sustancias dañinas. Y bueno, perdón. Vas. Y bueno, ya que Moni nos dijo cuáles son los receptores que se encuentran en la barrera hematoencefálica, pues nosotros también debemos de tener en cuenta los tipos de transporte que se van a tener. De primera instancia vamos a tener que aquí en el inciso número A es el transporte paracelular, que la literatura decía que casi este tipo de transporte no es utilizado específicamente en la barrera hematoencefálica. Los que más vamos a utilizar van a ser el tipo B y el tipo C. El tipo B es el de difusión, que básicamente este es para los lípidos, como nos dice aquí en el esquemita, para el alcohol, para las hormonas esteroideas, que penetran con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, dividiéndose pues ya en la membrana plasmática. Y el tipo C es el transporte mediado por proteínas. Esta especialmente lo vamos a ocupar cuando los productos sean hidrosolubles. Aquí vamos a utilizar lo que nos mencionaba ya Moni, que es el GLUT1, para la glucosa, para aminoácidos, para nucleósidos, y para, también mencionaba un medicamento que es el L-Dopa. El tipo D es la de transitosis mediada por receptores. Aquí vamos a utilizarla principalmente para la insulina y para la transferrina, que también pues nos sirven, que también Moni nos hizo mención de los receptores de transferrina. Para el tipo E, perdón, el tipo E es el de los mediadores, mediadores de receptores. El tipo F es para, principalmente, este tipo de transporte es el transporte no mediado por receptores. Esto lo vamos a ocupar principalmente para la albúmina y para proteínas de gran peso molecular. Y por último, el último tipo de transporte es el de Efflux Transport, que se limitaba para la se limitaba para la exposición de agentes terapéuticos, este era principalmente utilizado para los medicamentos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bueno, básicamente aquí les pongo un resumen de los tipos de transportes que ya les mencioné en la imagen, pero como me trabo un poquito, pues aquí ya está más sintetizado. Y la que sigue, Moni, por favor. Bueno, no sé si tengan alguna duda con los tipos de transporte que ya les mencioné. Sí, la vine. Aquí. Y bueno, por último, este esquemita lo encontramos en el borón, y pues nos dice que el tipo de transporte en la barrera hematoencefálica es transcelular masivo. Esto quiere decir que estamos hablando de una pinocitosis, que como ya les había dicho, pues necesitamos de diferentes tipos de receptores, como el GLUT1, el GLUT3, y que la barrera tiene además, la barrera hematoencefálica, aquí interactúan muchas enzimas, ya que las moléculas entran al endotelio y quedan expuestas al sistema enzimático asociado a las neuronas mitocondriales de gran actividad metabólica caracterizados de la célula endotelial.
ya. Aquí. Ya, eso sería todo de barrera hematocefálica. No divulgamos, bueno, no hicimos como, no pusimos lo de líquido cefalorraquídeo y así, o los neurotransmisores, porque pues ya bueno, ya el tema está repartido para otros compañeros. Sí. Pero pues eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan algún problema o algo alguna duda. Yo sí, ya les Ay. puedo preguntar porque se metieron mucho con lo que es histología y qué bueno, ya tuvieron histología. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia en transitosis y transporte transepitelial? Sí es importante que se vean, ¿eh? Acuérdense, todos estos mecanismos de transporte los vimos en fisio, ¿eh? En fisio general. Por eso se los pregunto. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Nada más, ¿cuál es la diferencia entre el transporte transepitelial y la transitosis? ¿Me puedo contestar? Sí, cualquiera puede contestar. Aquí lo que quiero es que sepan ustedes. Sí, pues en este caso, transitosis es para el transporte de cargas, pero según yo, como que más pesadas, ¿no? ¿Me escucha? No. Los dos, te voy a decir, los dos transportes son para el paso de sustancias o paso de moléculas de alto peso molecular que deben atravesar a la célula. En este caso, ¿qué quiere decir? Que la vas a pasar de un medio a otro medio. O sea, no va a pasar del medio extracelular al medio intracelular, sino que va a utilizar al medio intracelular para pasar. O sea, va a pasar del medio extracelular a un medio intracelular a otro medio extracelular. O sea, en pocas palabras, va a atravesar a la membrana celular. Y son transportes para moléculas de alto peso molecular, como proteínas, lipoproteínas, lo que estaban mencionando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estos transportes son una combinación de los transportes simples que nosotros conocemos. Por ejemplo, tú conoces difusión facilitada y conoces el transporte activo, ¿o no? Eso es el transporte, déjame ver, es la transitosis, transporte transepitelial, que utilizan la difusión facilitada por un lado y el transporte activo por el otro, para que se muevan moléculas de un extremo a otro, atravesando la membrana. Y en el caso del otro, la transitosis está utilizando también una combinación de lo que es la endocitosis con la exocitosis. ¿Sí? Eso es para esos dos tipos de transporte, se utilizan para meter moléculas de alto peso molecular. Característica de los dos, que utilizan lo que es energía ATP. ¿Sí? Para que puedan mover eso, necesitas energía. Y nada más es recalcar que se utilizan para que atraviesen las sustancias a la célula. O sea, tienen que atravesarla completamente. Y por eso entran por endocitosis. ¿Y cómo salen del otro lado? Por exocitosis. O entran por transporte activo por el lado vamos a ir de la sangre hacia la célula, van a entrar por transporte activo o por endocitosis. Si entran por endocitosis, ¿cómo van a salir por el otro lado? Por exocitosis. En el caso de las otras moléculas, si entran por transporte activo, ¿cómo van a salir del otro lado? Por difusión facilitada. Y ese tipo de transporte te va a diferenciar entre de alto peso molecular y no tan alto peso molecular. Por ejemplo, yo te puse la glucosa, puede pasar por ese mecanismo, por un mecanismo de transporte activo, para que pase de la sangre a la célula y de la célula hacia ya el espacio intercelular por difusión facilitada. Mientras que si entra una proteína, lo hace por endocitosis, como lo mencionabas, pero ¿cómo va a salir de la célula? Por exocitosis. Entonces, uno de ellos es para meter moléculas de gran peso molecular y las otras de mediano peso molecular que no lo pueden hacer a través de lo que es los iónicos. Pero aquí es importante mencionar, jóvenes, bueno, escuché todo eso, pero yo también por ahí leí un poquito de que la barrera hematocefálica no se encuentra, así que cubriendo a todo el cerebro. Y nos hablan de 3 tipos de barrera hematocefálica. De hecho, nos dicen que hay partes del cerebro que no tienen barrera hematocefálica, sino que tienen órganos
circunventriculares, y que estos órganos circunventriculares tienen una función específica, bueno, están relacionadas con, acuérdense que hay una neurosecreción o hay una entrada al sistema nervioso, sobre todo para la secreción de las hormonas adenohipofisiarias, y lo hacen por este mecanismo. O sea, no tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, sino lo hacen a través de estos órganos circunventriculares, ¿sí? Que se encuentran ahí donde no hay esa barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica básicamente nos dicen que la función importante está dada por el elemento importante son las células endoteliales que no están fenestradas, es una característica, que más bien presentan lo que mencionaba su compañero, ¿no? Que están adosadas unas con otras, ¿sí? Y que esas células están unidas íntimamente a 3 proteínas. O sea, esa unión cerrada, ¿a qué se debe? A que no presenta fenestraciones, que es una característica, y que las células están unidas íntimamente a 3 proteínas, que son las claudinas o cludinas, y también a las moléculas de adhesión de unión. Y ahí se adicionan otras, como son las proteínas de la zona ocludens, que mencionó su compañero 1, 2 y 3. Y también intervienen las caderinas, esas caderinas que forman uniones adherentes, acuérdense de eso. Esas uniones adherentes, como mencionaba su compañero, son las que se unen a la actina por medio de lo que es las osteínas. Eso es lo que le da una estabilidad a esa barrera hematoencefálica. Pero bueno, ¿alguna pregunta? Yo creo que, no sé, no escuché algo, yo creo que, no sé si esto lo hayan visto ustedes en pediatría, no lo escuché, que los astrocitos, aparte de todas las funciones que acabamos de ver, mencionan por ahí que los astrocitos liberan un factor de crecimiento transformante beta. ¿Saben ustedes para qué es ese? O también llamado TGFB. Factor de crecimiento transformante beta. Y esto es importante en el lactante, en el paciente neonato. ¿Ustedes saben para qué sirve? Sobre todo más bien esto funciona en bebés prematuros. ¿Sí se los mencionaron en algún momento ustedes en pediatría? Creo que lo vimos en embriología, pero estaba relacionado con la formación de las estructuras y la diferenciación. Bueno, pero dentro de te voy a decir lo que tiene de importancia este factor en el caso de los astrocitos. Y como les digo, esto es importante sobre todo en bebés prematuros. Se ha visto que los astrocitos perivasculares liberan este factor de crecimiento transformante beta, que tiene una acción que es inhibir al activador de plasminógeno y al anticoagulante trombomodulina. Y esto es lo que lo asocian posiblemente, sobre todo en los bebés prematuros, que protegen al cerebro de las hemorragias periquipatosas y intraventriculares. Esa es una función que tienen estos astrocitos en este aspecto. Y esto es importante en pediatría, sobre todo en aquellos bebés prematuros, para que no presenten esto. También ustedes hablaron de varias sustancias y hablaron de yo les puedo hablar de una sustancia, no sustancia P, lo voy a quitar porque eso se puede confundir, es una glucoproteína P, que se utiliza para el transporte de proteínas y lípidos. Ustedes acaban de mencionar que la barrera hematoencefálica no es una barrera como tal, más bien es una estructura celular que es muy selectiva, ¿sí? Que tiene una alta selectividad y que de hecho las sustancias llegan a pasar, pero a menor velocidad. Eso es lo que hace esa barrera hematoencefálica. Y de ahí que por eso es rica en transportadores y receptores para poder meter fácilmente algunas sustancias. Y como le dijo su compañera, la barrera hematoencefálica, sí, al tener esa barrera, pero sigue siendo de células, y las células están compuestas de ¿qué? Principalmente, o una parte importante son los lípidos, en este caso los fosfolípidos. Y al igual que en las otras células, esta parte, a pesar de que no tiene esas fenestraciones, sí permite el paso de sustancias liposolubles. Sobre todo hablamos de agua, CO2 y oxígeno, que pueden pasar fácilmente. Mencionaban de algunas sustancias liposolubles, algunas proteínas y lípidos. Bueno, pues esta sustancia P no solo permite la entrada de sustancias hacia lo que es el cerebro,
como le digo, principalmente de proteínas y lípidos, sino que también tiene que ver con la salida de fármacos hacia el exterior. Entonces, vean, tiene una función doble de meter y sacar. ¿Sí? También nos hablan de transportadores, que usan con transportadores específicos para sodio, potasio y cloro, que son estimuladas por las endotelinas. Recuerden que las endotelinas se encuentran en los capilares, exactamente. Y hablamos de la endotelina 1 y de la endotelina 2. Y estos son inducidos por el factor humoral de astrocitos. Yo creo que esto sí lo tienen ustedes más que yo.